Mañana con 8 minutos, el ministro de Salud Pública de Ecuador, Juan Carlos Ceballos, nos acompaña esta mañana para revisar la situación que se vive, sobre todo aquí en la ciudad de Quito, por la presencia del coronavirus. Buenos días, ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Fabricio, ¿cómo está usted? Bien, gracias, ministro, gracias por atender esta solicitud de entrevista. Bueno, para arrancar este espacio de conversación, quisiera saber qué medidas están tomando como Ministerio de Salud Pública para poder enfrentar esta falta de capacidad de atención que actualmente se registra en las unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Quito frente al incremento de número de casos de COVID-19. Bueno, hemos continuado con un plan integral de aumento de la capacidad que tiene que ver con el aumento de las unidades de cuidados intensivos, la adaptación de ciertas áreas del hospital, de emergencias y de hospitalización mismo, hacia la conducción, la preparación para que sean y se constituyan como unidades de cuidados intensivos. Hemos contratado personal, estamos dotados de todos los trajes de protección, de medicamentos que se necesitan, estamos abastecidos. Hemos iniciado también, como ustedes ven, en cada una de las unidades operativas de la capital, ciertos triajes que se ponen, ciertas carpas o triajes que se ponen fuera del hospital, un sistema adecuado de derivaciones que se tiene para derivar a los pacientes, para transferir a los pacientes desde las áreas periféricas hacia los hospitales cuando esto es necesario. Todas esas adaptaciones se han venido haciendo desde el principio de la pandemia. Ministro, ustedes manejan una lista de cuántas personas hay en espera de ser atendidos en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de la ciudad de Quito y cuántos para hospitalización, porque conocemos que el problema no solamente se está presentando en las unidades de cuidados intensivos, sino también en el hecho de poder ingresar al área de hospitalización a quienes están afectados por COVID-19. Mire, hay varias fases de esto. Yo quisiera aclarar el punto de qué significa estar en espera de una cama para unidad de cuidados intensivos. Las unidades de cuidados intensivos son unas áreas extremadamente sofisticadas que ya fueron construidas precedentemente y que es difícil replicar eso en un tiempo tan corto como los meses que han pasado de la pandemia. Sin embargo, lo que era correcto de hacer era adaptar ciertas áreas, por ejemplo, las de emergencias, por ejemplo, las áreas de hospitalización mismo. Hemos desalojado esas áreas para que esas áreas sirvan para atender a los pacientes. Todos los pacientes que están ingresados en estas áreas tienen la atención que deben tener. Es decir, tienen un cuidado de enfermería, tienen un cuidado de hospitalización por parte de médicos, tienen los medicamentos y tienen los ventiladores que son necesarios. Es decir, si bien es cierto que no son áreas específicas de unidades de cuidados intensivos como estructura mismo, se han adaptado a estas áreas y sirven perfectamente para el asunto. Esos son los pacientes que se llaman en espera. Ahora, obviamente nosotros tenemos las carpas que están localizadas en el triaje antes del hospital y esto es lo que nosotros atendemos de primera mano porque tenemos que distinguir aquellos pacientes que tienen las enfermedades usuales y aquellos que tienen las enfermedades respiratorias agudas. Entonces, para que no haya contaminación son dos flujos diferentes. Todos los pacientes vienen atendidos. Ahora, hay pacientes que están esperando sentados, obviamente, en las salas de espera antes de entrar a emergencia, porque son pacientes, por ejemplo, que están esperando exámenes de laboratorio, que tienen que tener un examen de rayos X, que tienen que tener una tomografía computarizada. Entonces, esos pacientes obviamente tienen que esperar, pero todos los pacientes están atendidos y seguimos expandiéndonos en esto. En términos de cifras, hoy tengo la cifra de 36 pacientes, hemos llegado a tener 90 pacientes en estas áreas pre-UCI. Hoy estamos en 36, lo cual es una muy buena noticia. ¿De cuántas nos dice, de qué cifra a 36? ¿Cuál es el valor? Sí, nosotros llegamos a tener 90 pacientes que estaban localizados en los hospitales de Quito, que esperaban en estas áreas que han sido adaptadas para terapia intensiva. Ajá. 90 pacientes. Hoy estamos en 36 pacientes. Es la última de las cifras que tengo para el día de ayer en la mañana. Todavía no me llegan las de hoy en la mañana, a las 8 de la mañana me llegarán, pero eso es bueno. Indica que como que la cantidad, la demanda de camas y la demanda de cuidados intensivos que estamos teniendo va bajando.
Ministro, el día de ayer en una entrevista ofrecida a otro medio de comunicación, usted aseguraba que no es un problema que no haya capacidad de atención en las unidades de cuidados intensivos de la ciudad de Quito. ¿Sigue considerando que ese no es un problema? No, mire, el problema estamos en una pandemia universal. Hay cerca de 12 millones de personas que están contagiadas. Cerca de 600,000 personas han fallecido. Y nosotros encontramos con las cifras que usted acaba de mencionar, 83,741 casos de libadores en Quito. Cuando sabemos que cerca del 60% de la gente que tenía un examen PCR positivo se desplazó más de 6 horas al día o en un promedio de 3 días a la semana, 59,5%, cerca de 6 de cada 10 personas se desplazó en un kilometraje o un desplazamiento entre 19 y 25 kilómetros. O sea, es incontenible este asunto. Yo no quiero minimizar este hecho, pero también quiero decir que durante todos estos meses, especialmente en junio y lo que va de julio, nosotros tenemos al tope en las unidades de cuidados intensivos. Y eso no es un problema que no es serio, de ninguna manera. Es un problema serio y es un problema grave el que tenemos de la demanda de camas, pero que lo estamos atendiendo. Ese es el punto importante. Las personas que están en espera en esas salas grandes, en esas salas extensas, como zonas de emergencia, como zonas de hospitalizaciones, las que nosotros hemos adaptado para el efecto, están siendo atendidas con todos los elementos que se necesitan, como si fueran unidades de cuidados intensivos. Es obvio que algunos de esos pacientes, si se retarda el proceso de hospitalización, pasarán a unidad de cuidados intensivos también. Y esas personas también ocupan, a diferencia de otras enfermedades, por ejemplo, infartos agudos del miocardio, etcétera, etcétera, de manera extensiva las camas. Entonces, sí, tenemos al tope esas unidades de cuidados intensivos que estaban preparadas, que tienen una infraestructura previa, pero nos hemos adaptado de una manera responsable para recibir a todos los pacientes. Y estamos llenos, sí estamos llenos, pero los pacientes están atendidos, es un punto claro que sí. Ministro, bueno, y como se presentan las circunstancias aquí en la provincia de Pichincha y especialmente en la ciudad de Quito, ¿cuándo y cómo podrían bajar el número de casos de personas contagiadas por COVID-19 aquí en la capital? Hace varios meses vimos una situación similar que se vivía en la ciudad de Guayaquil. Hay quienes creen que solamente este estado de emergencia que se decretó para la provincia del Guayas y sobre todo para la ciudad de Guayaquil logró reducir drásticamente el nivel de contagios en esa ciudad. En Quito eventualmente habría que pensar en ese tipo de medidas. Mire, hay ciertos colegas que son los profetas del desastre, ¿no? Los profetas del drama, sin tener acceso a los datos que nosotros manejamos, sin tener unas proyecciones que son las adecuadas, hacen comentarios que son completamente fuera de contexto. Guayaquil vivió su momento, pero son tiempos y poblaciones completamente diferentes. Inclusive la expansión de los contagios a nivel internacional que llegaron a Guayaquil es completamente diferente de lo que está viviéndose en Quito. En Quito se ven ondas, hay brotes paulatinos, pero controlables. Estamos atendiendo todos los pacientes. Tenemos 8 veces menos la mortalidad que tuvimos en Guayaquil. Entonces hay diferencias notables. Entonces pretender decir que lo que pasó en Guayaquil, en lo cual nosotros nos cogió de sorpresa todo en un sistema sanitario que no estaba preparado. No sabíamos cómo atender los pacientes. Había una infraestructura que no estaba preparada para el efecto, en la que había una competencia enorme para inclusive conseguir tapabocas o mascarillas. En ese momento, decir que ahora en Quito va a presentarse una situación igual es completamente diferente y es errado. Nosotros estamos manteniendo toda la situación bajo control. Y vuelvo a repetir, estamos atendiendo a todos los pacientes. Que hay esperas para entrada de emergencia, para ambulancias. Desafortunadamente hay eso, pero estamos atendiendo a todos los pacientes y todos los pacientes en las áreas adaptadas, las áreas de espera para unidad de cuidados intensivos, son áreas en las que se manejan el paciente de una manera responsable, de una manera adecuada, con todos los elementos que son importantes. Ok, ministro, las circunstancias pueden ser distintas tanto en Quito como Guayaquil. Son momentos distintos los que se han vivido frente a la presencia de la pandemia,
pero lo cierto es que actualmente en Quito hay una imposibilidad de atender a pacientes con COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos y el número de fallecidos se ha incrementado exponencialmente. No, yo no creo que son, bueno, dos aclaraciones, Fabricio, con todo cariño y con todo respeto. La primera es que yo no creo que en Quito, a pesar de que las camas de cuidados intensivos están llenas, los pacientes no estén recibiendo la atención. Los pacientes están recibiendo la atención, estamos saturados. Sí, ¿por qué? Porque hemos recibido los pacientes que están localizados a nivel de las unidades operativas periféricas, las hemos recibido y las estamos atendiendo y reciben el tratamiento. Reflejo de esto es cuánto tiempo se quedan dentro de los hospitales y segundo, el impacto que tienen en términos de mortalidad. Como digo, son 7 u 8 veces menos de lo que se presentó en Guayaquil y son menores de las estadísticas mundiales. En China y en la mayoría de Europa, tomando en cuenta que son poblaciones completamente diferentes, más viejas quizás las de Europa, respecto a las de Quito, ellos tienen un 50% de mortalidad en pacientes que entran a cuidados intensivos. Nosotros tenemos 38%. Es decir, estamos haciendo las cosas bien. Ahora, que se vaya a presentar otra crisis enorme, exponencial, yo no estoy de acuerdo con eso. No estamos viviendo una crisis exponencial, estamos viviendo ondas, brotes nuevos que son controlables y que tenemos la capacidad sanitaria para hacerlo. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a seguir aumentando. Miren, nosotros tenemos ahora el plan de ir a 50 barrios de Quito, a 17 de las parroquias de Quito, en las cuales vamos a hacer un sistema de contención a nivel comunitario. Por un concepto importantísimo, porque a esta pandemia no se la vence en los hospitales, a esta pandemia se la vence a nivel comunitario con responsabilidad. De acuerdo, ministro. ¿Cuándo empezarán con este trabajo ya específicamente en territorios puntuales de la capital? Hemos empezado ya desde el principio y esa es otra diferencia muy grande que lo que tuvimos en Guayaquil. En Guayaquil no pudimos operar todas las unidades de estas porque en realidad había dos problemas grandes. Había mucho médico, mucho personal de salud contagiado que no quería ir o no podía ir a las unidades operativas. Y por otro lado, el terror que tenía, el pánico que tenía la gente de ir por miedo a contaminarse, por contagiarse en esos hospitales. Aquí esto se empezó, hay unidades operativas, subcentros de salud, centros de hospitales de tipo A, que están en la capital que nunca dejaron de atender. Pero hemos repotenciado eso. Usted vaya a cualquiera de los barrios de Quito y siempre van a ver las carpas de triaje afuera que están funcionando. Entonces, estamos dando un impulso grande, estamos contratando más personal. Hay 100 enfermeras que se están integrando al sistema de servicio de salud y estamos trabajando con los médicos de barrio y con los comités barriales como para detectar oportunamente a los pacientes y detectar oportunamente a aquellas poblaciones que son vulnerables, por ejemplo, las personas de más de 65 años de edad. Entonces, ese es un esfuerzo grande que estamos cumpliendo en este momento, que se inició antes, pero le estamos dando un impulso mayor en este momento. Ministro, es decisión del COE, pero como médico, ¿sabe si su trabajo de llevar a cabo esta atención cercana en los barrios, en sectores con alto contagio, como lo hizo China con Wuhan, es posible obtener resultados positivos con esta estrategia? Más bien, yo no creo que sea esa una decisión del COE, esa es una decisión que nosotros tomamos en conjunto, por ejemplo, con el municipio de Quito, con quien tenemos una relación de trabajo bien importante. Entonces, tenemos que trabajar juntos en la contención de esta epidemia a nivel del barrio. Eso es lo que se llama una vigilancia activa, una vigilancia comunitaria activa, y la estamos haciendo, como dije, desde el principio lo estamos haciendo. Hoy vamos a reforzar ese hecho en aquellas áreas que se han identificado como áreas en las cuales hay mayor número o de contagios, o mayor número de libadores, o mayor número de personas que rompen el esquema de las áreas de confinamiento y salen de esas áreas. De acuerdo, entonces, ministro, a lo que me nosotros refería es a la posibilidad de cercar barrios para evitar la expansión del contagio, como se hizo en varios barrios de la ciudad de Wuhan, en China. ¿Es posible pensar en esa posibilidad para Quito?
Sí, perdóneme, Fabricio, no entendí bien la pregunta. Sí, tienes razón, esa es una posibilidad. Todas estas medidas son temporales. Las medidas de la semaforización han sido siempre, nosotros hemos dicho muy claramente que son temporales. Y es que hay estos de 1.741 a nivel nacional de personas que son consideradas como libadores y hay fiestas clandestinas que no se logran controlar. Obviamente vamos a hacer, pero lo vamos a hacer y vamos ahí sí a pedir al COE para intervención de la policía, del gobierno nacional, para que se hagan eso acerca de eso. ¿Es posible hacer eso? Sí es posible, pero es realmente difícil por la interconectividad de los barrios que tienen. ¿Cuál barrio se cierra? Imagínense lo que sería cerrar, por ejemplo, el centro de la ciudad, o sectores de Chilibulo Norte, por ejemplo, o sectores de la Ecuatoriana. Es bien importante más bien persuadir, solicitar a las personas, por favor, no hagan fiestas, no liben en las calles, mantengan la distancia y todo el resto de medidas que son de bioseguridad, que son absolutamente importantes. De acuerdo, ministro. Quisiéramos saber si también hay una estrategia por parte del Ministerio de Salud Pública para atender un tema que es de preocupación ya mundial, el tratamiento post-COVID de las personas que salen de la enfermedad. ¿Hay algún tipo de cuidado especial que deben recibir las personas que se recuperan de la enfermedad? Y puntualmente el Estado está dando seguimiento a las personas que se han recuperado del virus. Sí, al igual que nosotros hacemos para la detección temprana, como le decía, el asunto de los barrios tiene tres componentes que son importantes. Primero, una encuesta para saber que el resultado del examen no es un resultado estéril, me dio o no me dio, tuve positivo o negativo, sino que se hace un seguimiento. Y luego la georreferenciación. Nosotros sabemos exactamente dónde están ubicadas las personas y si se desplazan fuera de las áreas permitidas o no. En la parte post-COVID, en la parte cuando el paciente sale del hospital, mantenemos exactamente el mismo sistema, un mismo sistema. Mire, nada más nosotros hemos hecho el seguimiento telefónico de los usuarios, 162.131 seguimientos telefónicos para ver cómo están las personas. Y del seguimiento domiciliario son 34.344, es decir, cerca de 200.000 personas han sido seguidas luego de que han tenido contacto con nosotros. Y eso se va a continuar haciendo en la fase post-hospitalaria, porque ellos son pacientes que pueden sufrir graves trastornos pulmonares, y por eso es importante continuar con el monitoreo de esos pacientes y dar la atención que se requiere. De acuerdo, ministro. ¿Ha ofrecido usted ya una respuesta formal al grupo de religiosos de la Iglesia Católica Ecuatoriana que ha pedido que usted pueda autorizar el uso de dióxido de cloro como una alternativa para poder enfrentar o como cura para aquellas personas que están actualmente padeciendo por COVID-19? Ahí hay una tergiversación terrible, Fabricio, del asunto, y que la comunidad ecuatoriana tiene que saber. Yo estoy consciente de que no hay, como todo el mundo está consciente de que no existe cura para este tratamiento, pero tampoco pueden haber curas que pretendan tratar. El dióxido de cloro es un tóxico. Es un tóxico. En ningún país del mundo ha obtenido registro sanitario para ingerir el elemento. Es un peligro, es un tóxico, debe por ley ser aprobado por el ARSA. No hemos recibido ninguna solicitud de aplicación por parte del ARSA, y para esto se necesitaría que ellos nos demuestren que existe más beneficio que riesgo. No es el caso ni siquiera en las dosis recomendadas por quienes promueven esto. Entonces, para mí, lo de los obispos, y con todo el respeto a la Iglesia Católica y a sus feligreses, es un error enorme, es volver a la Edad Media. Ellos no pueden dictar algo que científicamente está probado a nivel mundial que no sirve, que es tóxico, que causa daño en las personas, en los seres humanos. Entonces, yo no he hecho una carta formal porque sería volver a la Edad Media. El cura a lo que le corresponde, a dar misa, a asistir a sus feligreses, a escuchar, a hacer promoción de la salud, a hacer promoción social, pero no a dictar qué tratamiento sirve, qué no sirve. No le corresponde. No pretendamos que los médicos demos misa. Veamos las diferencias. Y eventualmente el Ministerio de Salud Pública podría generar una estrategia con ARSA para tomar una decisión frente al uso indiscriminado en algunos sectores del país del dióxido de cloro.
Claro, porque es tóxico y es ilegal. Por supuesto que estamos trabajando con ARSA para el efecto, pero eso será correspondencia de ARSA tomar cualquier acción al respecto. Yo lo que digo es con mucho cariño y con mucho respeto, es que los curas no deben meterse en áreas que les corresponde a los científicos, a los médicos, etcétera. Hemos tenido múltiples internacionales, los respaldos a este respecto, no solamente de sociedades locales, nacionales, todas las federaciones científicas, etcétera, sino también manifestaciones de varios de los hospitales, varias de las personas que reciben y tratan pacientes intoxicados con el dióxido de cloro, sino también a nivel internacional. Como les repito, no hay ningún país en el mundo que ha dado esta orden. Entonces, mal pueden 10 obispos pretender exigir o sugerir tratamientos que no le corresponden. De acuerdo su punto frente a este pedido por parte de los obispos de la Iglesia Católica. ¿Usted cree que se debe prohibir entonces directamente el uso del dióxido de cloro por parte del ARSA? Está prohibido. Y déjeme añadir una cosa más, que no todos los curas, no todo el clero está a favor de esas decisiones. Son desatinadas completamente, por decirlo menos. Pero tanto el señor nuncio apostólico como varios otros sectores del clero me han respaldado en este sentido, en el que no se debe promocionar, que es un desatino completo, fuera de foco, que curas durante su homilía, durante el sermón, recomienden salidas de las autoridades de salud. Eso no les corresponde a ellos. Bueno, no solamente han sido sacerdotes, sino también autoridades. Por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Santo Domingo ha estado entregando directamente a la población muestras de dióxido de cloro. Cobrando, de lo que yo sé, porque se vende el dióxido de cloro. O sea que no es una acción también gratuita del asunto, sino que se ha demostrado que debe hacerse. Pero así sea gratuito el asunto, así sea gratuito, Fabricio, no es correcto, porque no es una sustancia que está autorizada para ser vendida ni para ser distribuida, porque es tóxica para la salud. Muchas gracias, ministro, por la información y por haber compartido este espacio. Encantado, Fabricio. Siempre un gusto estar acá. Muchas gracias, muy amable. Agradecemos al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por ofrecernos información sobre la situación que se vive en la ciudad de Quito frente al COVID-19 y también la posición de las autoridades y de la comunidad médica frente al uso del dióxido de cloro para atender a pacientes con COVID-19.